Cuarentena para aquellas personas que han mantenido contactos o sean familiares de pacientes COVID-19. Deben mantenerse en cuarentena. Y cuarentena, mantener la cuarentena con algunas flexibilizaciones los fines de semana para aquellas personas mayores de 65 años, porque son una población de alto riesgo de presentar síntomas moderados o severos en caso de que presenten infección por COVID-19. De manera que las personas de mayores de 65 años deben mantenerse en cuarentena. También aquellas personas que tengan algún tipo de enfermedades crónicas, lo que los médicos llamamos la comorbilidad, que pueda agravar la condición de la infección por el virus. Si es una persona diabética, si es una persona con cardiopatía, si es una persona con insuficiencia renal, si es una persona que tiene un problema inmunitario o que tiene un problema vascular, pues lo sensato es que mantenga la cuarentena. No podemos tener flexibilización en los casos, flexibilización como la que vamos a reportar en estos momentos, en los casos de personas con enfermedades crónicas o personas que sean mayores de 65 años. El otro elemento fundamental, y en el caso de Venezuela es crucial, es el control de los venezolanos que regresen, los casos importados que regresen con infección por COVID-19 y que traen, la metáfora es un poco dura, pero es verdad, traen consigo la curva exponencial de Brasil, la curva exponencial de Colombia, la curva exponencial de Ecuador. El descuido de esos gobiernos en la atención de la pandemia puede generar consecuencias negativas para el combate que Venezuela hace contra la pandemia. Si nosotros hubiéramos permitido que todos los connacionales que están regresando de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Chile, pues se fueran a sus casas, en este momento tendríamos la curva de no hagas nada, que es la curva de Brasil o la de Colombia o la de Ecuador. Por eso es que hemos mantenido los llamados PASI, los cordones sanitarios en la frontera, en Apure, en Táchira, en Zulia, en Bolívar, en Amazonas. Vamos a mantener el monitoreo permanente, repito, no se ha acabado la cuarentena. Por el contrario, pasamos a otra etapa donde tenemos que ser mucho más cuidadosos para evitar que se nos vaya de las manos este proceso de flexibilización. Así que vamos a mantener un monitoreo permanente, el pesquisaje permanente. El presidente Maduro pidió 10 millones de pruebas y nos vamos a mantener haciendo pruebas en todo el territorio nacional, pruebas rápidas de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y suficiente cantidad de pruebas de PCR para estar atentos de cualquier situación que se vaya a presentar. Se mantienen prohibidas cualquier tipo de aglomeraciones de personas. Si son aglomeraciones de tipo de eventos públicos, eventos deportivos, eventos culturales, eventos sociales, eventos políticos, se mantienen restringidos. No están permitidos ese tipo de aglomeraciones de personas. Estos establecimientos se mantendrán cerrados, los establecimientos tipo cines, centros comerciales, estadios deportivos que concitan la presencia de muchas personas. Y otro elemento muy importante, que aun cuando vamos a vamos a flexibilizar la cuarentena a partir del día de mañana, se mantiene restringido los desplazamientos entre estados y entre territorios. ¿Por qué? Porque así controlamos que no vayamos a tener traslados, trasvasamientos de casos de un estado para otro. Si usted tiene que viajar de un estado a otro, necesita tener un salvoconducto que permita que esa transportación se haga. Si no es así, se mantienen restringidos los pasos, los desplazamientos entre un estado y otro. En cuanto a los horarios de flexibilización, fíjense que se reabre el sector construcción todos los días entre 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los consultorios médicos y odontológicos, por supuesto con las medidas debidas, tapaboca, lavado frecuente de manos, cara también, no llevarse las manos a la cara, a los ojos, a la nariz o a la boca, mantener una distancia suficiente de al menos 1,5 metros con otras personas, mantener una higiene permanente de los artículos en las oficinas o los artículos en el caso de los consultorios, estar muy pendiente del uso de ascensores, porque los ascensores han demostrado ser uno de los elementos más peligrosos en la transmisión del virus,
Y en ese, cubriendo y cumpliendo con todas esas normas, pues se permite la apertura de los consultorios médicos y odontológicos de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Las peluquerías de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La materia prima química de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Servicios personalizados como plomería, refrigeración, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Agencias bancarias de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a jueves, las personas llamadas personas naturales y todos nosotros, y los viernes las empresas, las personas jurídicas. Ferreterías y comercios pequeños estarán abiertos entre 11 de la mañana y 4 de la tarde. Textil y calzado entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Talleres mecánicos y autopartes entre 9 de la mañana y 1 de la tarde. El transporte público con las debidas medidas, porque el transporte público también conforma un riesgo de infección por la cercanía entre los pasajeros, deben mantenerse las medidas de al menos 2 metros de separación entre un pasajero y otro. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar para esta flexibilización, para esta danza? ¿Se acuerdan que el artículo se llama el martillo y la danza? Ya pasamos el martillo, ahora vamos a la danza en la semana 11. Es un método que explicó el presidente Maduro el día de ayer y es un método que se llama 5×10. Flexibilizamos 5 días a partir de mañana, lunes 1 de junio, y luego nos volvemos a guardar. Nos volvemos a ir a las casas a mantener la cuarentena radical y voluntaria. ¿Por qué? Esto tiene una explicación científica. El tiempo de incubación del virus se considera en promedio de 14 días. De manera que si nosotros tenemos a las personas en flexibilización los primeros 5 días, después vamos a cuarentena para evaluar que no se nos vaya a generar algún tipo de brote o se nos vaya a escapar alguna persona infectada que infecte a otro. Entonces nos guardamos 10 días y evaluamos. Si sale bien, como seguramente va a salir, entonces volvemos a establecer otro mecanismo de flexibilización. Recordándoles, sector transporte de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Consultorios médicos odontológicos 7 de la mañana a 2 de la tarde. Agencias bancarias 7 de la mañana a 2 de la tarde. Sector construcción 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ferreterías, pequeños comercios, ventas electrónicas 11 de la mañana a 4 de la tarde. Peluquerías 10 de la mañana a 4 de la tarde. Textil y calzado 10 de la mañana a 4 de la tarde. Materias primas químicas 10 de la mañana a 4 de la tarde. Talleres mecánicos de autoparte 9 de la mañana a 1 de la tarde. Servicios personalizados como plomería, refrigeración 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Con qué objeto? El objeto que estamos buscando es que los horarios diferentes y los distintos rubros, los distintos renglones, nos permitan tener aproximadamente entre el 33 y el 35% de las personas en sus actividades, digamos, naturales, para mantener de esa manera el nivel suficiente de distanciamiento y evitar así que vayamos a tener algún tipo de rebrote que nadie desea. Fíjense que los días lunes tendremos el 32% de las personas en sus actividades. Y además en horarios diferentes. ¿Por qué en horarios diferentes? Para evitar las horas pico, porque las horas pico generan aglomeración. Entonces, si todos empezaran a la misma hora y todos salieran a la misma hora, vamos a tener lo que siempre hemos conocido como las horas pico. Por eso hemos definido que los distintos renglones, los distintos rubros tendrán horarios diferentes. Los lunes tendremos el 32%, los martes el 36%, los miércoles el 32%, los jueves el 35% y los viernes el 27%. Les había dicho de las medidas de higiene obligatoria. Uso de tapaboca es obligatorio en todos los espacios públicos y los espacios laborales, sobre todo en aquellos espacios laborales relacionados con servicios, consultorios médicos, odontológicos, peluquería, banca, etcétera. ¿Dónde mantenemos la cuarentena? Ya se los había dicho antes, se los recuerdo. Adultos mayores de 65 años y personas que tengan enfermedad crónica que pueda generar
un agravamiento de la sintomatología si llegara a tener una infección por COVID-19. Se mantiene la cuarentena en los municipios fronterizos y en aquellas zonas donde hayan aparecido brotes todavía activos. Me refiero a mantener la cuarentena en los municipios fronterizos en el estado Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y del Tamacuro. Y también en aquellas zonas donde todavía tengamos brotes activos, como por ejemplo los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia, así como el municipio Mara, el municipio Semprún y el municipio Guajira, y el estado Nueva Esparta. El presidente ha tomado la decisión de levantar el toque de queda en el estado Nueva Esparta, pero se mantiene la cuarentena radical, el confinamiento, hasta que se controle de manera definitiva ese brote que hubo allí por la irresponsabilidad y la avaricia de algunos. Los empleados públicos, exceptuando los que están ahorita en funciones para mantener marchando el aparato del Estado, los empleados públicos deben mantenerse en cuarentena, los centros comerciales deben mantenerse cerrados, los cines deben mantenerse cerrados, nuestros estudiantes, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes se mantienen en realización de actividades académicas y educativas desde sus hogares, no se reactivan las clases en ninguno de los sectores de la educación. El sector turismo, estamos elaborando un plan para fomentar el turismo interno a partir de la nueva jornada de flexibilización. Se mantienen cerrados restaurantes, bares, a menos que sea para delivery, se mantienen cerrados gimnasios y también los parques se mantendrán cerrados, sobre todo aquellos parques que tienen aparatos. Se permite la realización de actividades deportivas individuales, trotar, caminar, bicicleta, pero las actividades deportivas de equipo, fútbol, béisbol, todavía no la podemos reactivar.